oído, a los oídos de mis hermanos, Señor, para llenarnos nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, de gozo, provengan de ti, Señor. En este tema tan importante, Señor, que vamos a tocar el día de hoy, te pedimos, Señor, que haya paz en nuestros corazones, haya luz en nuestras vidas, que haya mucha longanimidad, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro corazón sea abierto, que nuestros oídos sean abiertos, Señor, y que todos nuestros sentidos espirituales, Señor, conformen, Señor, sean partes de la obra que tú quieres hacer para con nosotros. Te pedimos, Señor, que estos estudios no sean, Señor, simple y sencillamente para hurgar un conocimiento, para satisfacer nuestra propia sabiduría, sino, Señor mío, que estos estudios sean, Padre Santo y Padre de la Gloria, para que nosotros podamos, Señor, en el nombre de Jesús, sentir la necesidad de predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, Señor, y llevarlo a toda criatura que lo necesita, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que tu mano misericordiosa se extienda sobre las demás personas, que tu mano misericordiosa, Señor, sea, Padre Santo, sobre todas aquellas personas que necesitan, Señor, de ti en este día, Señor. Te queremos honrar y te queremos glorificar, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. La primera parte, voy a hacer un resumen. Las notas las tiene Hermes. Yo recién las terminé para mandárselas a ustedes y que las repasen. Yo voy a mencionar 10 características del anticristo, de lo que ya estudiamos, y voy a también estar mencionando algo importante sobre el falso profeta para que nosotros lo tengamos en consideración. La segunda parte del estudio va a ser preguntas, y quiero que me hagan preguntas. Y yo de manera muy especial hoy invité a Ofelia, porque hemos tenido unas conversaciones muy interesantes en estos días, de las cuales yo quiero hacerles a ustedes partícipes, y ojalá que las preguntas vengan todas orientadas a los temas de los tiempos del fin. También quiero decirles que el hermano Milton no va a poder predicar el domingo, porque su hijo se va para Nueva York, a donde el Señor lo llevó a servir. En su defecto o en su ausencia, yo voy a estar predicando o enseñando Mateo 24, del capítulo 4 al 44, que es todo lo que va a acontecer en el libro del Apocalipsis a los judíos. Entonces yo quiero que ustedes estén con nosotros en ese estudio, porque si usted quiere tener una visión de una vez completa del libro del Apocalipsis y lo que va a acontecer con los judíos, el domingo es esencial. Hay unos gráficos que yo monté que ustedes los van a ver, donde el capítulo 24, del 4 a 44, calza exactamente en el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 al versículo 19 y 20. Entonces, si usted quiere tener una visión completa, claro, esto es un resumen, por supuesto, porque después lo vamos a ir ampliando, el domingo no se lo pierda. Y así usted va a salir ya con una visión muchísimo más clara de lo que nosotros vamos a estar tratando en el tema del Apocalipsis. Entonces, vamos a empezar definiendo, como ya lo hicimos la semana pasada, qué era el término de anticristo. En las escrituras se mencionan anticristos y se menciona anticristo. Los anticristos son las personas que propagan las falsas doctrinas. Y son muchas, no son solo una. A través de la historia, nosotros hemos visto muchísimos anticristos, y la característica de ellos ahorita la vamos a definir. Y otra cosa es muy distinta, el anticristo. El anticristo reviste características completamente diferentes. Los anticristos fundamentalmente trabajan en lo que se llama la apostasía, o lo que nosotros podríamos llamar como la corrupción de la palabra de Dios. Acuérdense que la semana pasada, cuando estuvimos hablando nosotros, en Lucas 4, cuando Satanás tienta a Jesucristo, él le dice que le cambie el pan por una piedra, y entendimos dos cosas: que la piedra no era el material que nosotros estábamos hablando, sino que la piedra era Cristo. Y entonces desde ese primer momento nosotros entendemos que la función de Satanás es eliminar la presencia de Jesucristo. ¿Y cómo la elimina?
Jesucristo le dijo 3 veces en esa misma escritura, Mateo 4 y Lucas 4. Jesucristo le contestó que de toda palabra escrita, que todo lo que es Jesucristo está escrito en la palabra de Dios. Desde el principio, Él lo dejó claro. Él venía a corromper la palabra de Dios. Como habíamos estudiado en Mateo 21, Mateo 22 y Mateo 23, los fariseos, los saduceos y todas las personas de aquella época ya habían corrompido la palabra de Dios. Pero cuando nosotros entramos a leer las escrituras del Evangelio, nos damos cuenta también que en el libro de Gálatas ya hay una falsa doctrina, hay un nuevo evangelio y Jesucristo, Pablo, a través del Espíritu Santo, exhorta al pueblo de Dios a que ellos no le hagan caso a ninguna palabra, aunque sea que venga de un ángel, porque esa palabra ya está escrita, esa palabra no se va a cambiar. Entonces, la primera función que va a hacer el anticristo es que quiere corromper la palabra de Dios. Y las otras funciones que vimos también, una era que él buscaba adoración cuando le dijo que si lo adoraba, todos los reinos que estaban en la tierra se los iba a dar. La segunda función es la adoración. Y la tercera es proclamar una falsa doctrina, que es la que se ha venido proclamando durante muchísimos años. Yo voy a ir desarrollando estos temas, los voy a desperdigar un poquito más y vamos a irle dando respuestas a todos y cada uno de ellos. Estas notas ustedes las tienen. Hoy no vamos a hacer mucha publicación, solamente en aquellas escrituras que yo realmente vea que son realmente necesarias, las vamos a hacer. El conflicto más grande que tienen todas las personas que estudian la palabra de Dios es entender y aceptar que la palabra de Dios, o sea, Jesucristo, está perfectamente bien definido en el capítulo 1 del libro de San Juan, cuando dijo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesucristo es el verbo. Y esa es casualmente la parábola, o sea, la mención del evangelio, donde nosotros nos damos cuenta si una persona es realmente cristiana o no es realmente cristiana. Porque ahí también aparece, dentro de otras cosas, que los únicos que determinan que los que son hijos de Dios son los que Dios nombra, no los que otra persona nombra. Entonces, cuando usted entiende bien el capítulo 1 del libro de Juan, usted va a empezar a percibir y va a empezar a entender que es un capítulo que obviamente siempre lo tratan de confundir. La mayoría de las falsas doctrinas no reconocen en Jesucristo una serie de características que voy a mencionar ahorita, porque hay doctrinas que son las doctrinas mayores que nunca se pueden violar, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad no se puede violar porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Pero hay otras doctrinas menores donde, por ejemplo, si se niega el nacimiento virginal de Cristo, usted no está violando una de las doctrinas centrales de la iglesia. Claro que es importante y es una doctrina, pero se considera como una doctrina secundaria. El tema en el anticristo se establece fundamentalmente en la persona de Cristo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una. Y eso está dicho en 1 de Juan 5:17, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y los tres, dice, son uno. Entonces, vamos a ir definiendo, voy a ir dando 4 conceptos importantes para que nosotros vayamos viendo de qué se trata el anticristo. En Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Vea lo que dice, el que en él cree no es condenado. O sea, la persona que confiesa que Jesucristo es Dios y que Jesucristo murió por nosotros y que Jesucristo resucitó, ese es el que no es condenado. Dice, y el que no cree, dice, porque no ha creído en el nombre de Cristo Jesús, ya es condenado. Entonces, el primer principio que se establece para ir entendiendo el anticristo es que el que cree en Jesucristo y lo confiesa no es condenado. No voy a desarrollar toda la doctrina de la confesión de Cristo, pero el que cree en él es el que lo confiesa, porque dice en primera de Juan, en Juan 1:12, dice que él nos dio la potestad de ser hijos de Dios a todos aquellos que creen en él, y creer es confesarlo. De eso es que se trata la doctrina. Entonces la primera escritura es esa. La segunda escritura que nosotros vamos a ver, vámonos a segunda de Juan 1:7.
y vamos a ver cómo lo define. Dice así, dice, porque muchos engañadores han salido al mundo, dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Muchas doctrinas, pero muchas doctrinas, dicen que Jesús, cuando nosotros leemos y entendemos bien la palabra de Dios, y que voy a hacer muy rápido, en el versículo 3, dijo Dios, dice, hágase la luz, y la luz fue hecha, y fue revelado el Hijo. En el versículo 2 se revela, en Génesis 1:2, se revela el Espíritu Santo, y en el versículo 1 se revela Dios Padre. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de que la Trinidad es el tema esencial de la palabra de Dios, es porque ahí empieza. Exactamente ahí empieza. Y empieza reconociendo que Jesús es Dios. Y ahorita les voy a dar a ustedes los términos. Si quieres vamos buscando 1 Juan 2:18. Y 18, 1 Juan 2:18, 22. Entonces, la primera, el que cree en el Hijo de Dios no es condenado. 2:17 dice, porque muchos engañadores saldrán que no confiesan que Jesucristo vino en carne. Entonces, por ejemplo, les decía que algunas de las doctrinas no creen que Jesucristo es Dios. Entonces dicen que Jesucristo era un ángel y era conocido como el ángel de Jehová. Y eso no es cierto. Jesucristo siempre ha sido Dios. Porque cuando la creación se dio en Génesis 2, 1, 16 y 17, 26 están hablando, dicen, hágase la luz, dijeron, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Entonces, Jesucristo, nosotros somos imagen y semejanza de Jesucristo. Ellos lo que están hablando es que Jesucristo era un ángel, que Jesucristo no era Dios. Y la doctrina de ellos se fundamenta casualmente en eso, en que Jesucristo no es Dios. Vámonos a la tercera escritura en Juan 2, 1 al 7, la que sigue, Hermes. Bueno, Juan 2, 22. Juan 2, 18 dice lo siguiente. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. El último tiempo en las escrituras era desde el momento en que Jesucristo se murió, porque nadie sabía el tiempo. Así como no lo supieron ni Juan, ni Pedro, ni Lucas, ni todos los que pasaron la persecución romana, así tampoco nosotros lo sabemos hoy exactamente cuándo va a ser. Entonces, el último tiempo ha sido en todo momento, porque Jesucristo dijo que Él vendría por su iglesia. Y eso ya ha pasado 2000 años. Ese tema lo vamos a ver después, dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, y ya nosotros lo sabemos. Hay una gran cantidad de falsas doctrinas. Preguntas con respecto a este tema las podemos hacer ahora al final. Si ustedes me preguntan específicamente y que orientemos quiénes son esas personas, yo con mucho gusto les voy a dar información y vamos a terminar con la última. Cuando dice en Juan 2:22, dice lo siguiente. Dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Dice, tal persona es el anticristo que niega al Padre y niega al Hijo. Cuando usted niega al Padre, usted está negando al Hijo también inmediatamente. Entonces, esas son las 4 características del anticristo. Vamos a repetirlas. 1, el que niega a Cristo ya es condenado. Eso se conoce como el anatema. 2, que en los últimos tiempos van a saltar muchos anticristos. Acuérdense que yo en algún momento les dije, pero no a profundidad porque no es el momento, que hay una iglesia que se llama la iglesia de Filadelfia, que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, empezando en el versículo 7. La iglesia de Filadelfia es la iglesia misionera. Cuando él dice, la puerta que yo abro nadie la puede cerrar y la puerta que yo cierro nadie la puede abrir. Entonces la iglesia misionera se abre a predicar la palabra de Dios porque Martín Lutero ya había traído a la palestra del cristianismo otra vez la palabra de Dios, otra vez a Jesucristo, otra vez la fe. Él había devuelto la iglesia a su cristianismo. Entonces, en ese momento es donde aparecen las falsas doctrinas. Ustedes pueden meterse, pueden ustedes investigar a dónde es que aparecen las falsas doctrinas. Y que es importante entrar en la historia.
Porque ellos dicen que es que Martín Lutero es un hermano separado. Digamos que el término es correcto. Yo diría que más bien nosotros nos separamos de ellos. Los hermanos separados son ellos, pero están separados desde hace mucho tiempo. Pero vamos a ver. Martín Lutero vuelve otra vez a las escrituras, algo que se había perdido. Entonces las escrituras vuelven a entrar dentro del torrente de la iglesia y las falsas doctrinas empiezan a levantar. Las falsas doctrinas son los mormones. Dentro de muchas estamos hablando también de los adventistas, estamos hablando de los testigos de Jehová, estamos hablando de muchas corrientes, porque la Iglesia Católica ya había sido revelada en que ella no estaba siguiendo las doctrinas que estaban establecidas por Cristo Jesús. Muy bien, para cerrar esta primera parte, hay tres palabras que son esenciales dentro de la vida del cristiano y hay que entenderlas bien y fueron dichas en los evangelios. Una dice que Jesús es Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa ungido. Ellos niegan que Jesucristo es el ungido. 2. También niegan que Jesucristo es el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías o Messiah? Significa el Salvador. Ellos niegan que Jesucristo sea el Salvador. Y tercero, también niegan la expresión donde dicen que Jesucristo es Emmanuel y que Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, estas tres palabras tienen que sacarlas del léxico para que ellos puedan establecer sus propias doctrinas. Y obviamente, las doctrinas que aún mantienen a Cristo Jesús niegan su historia o la profecía, porque acuérdense que yo les había mencionado en el libro de Apocalipsis 19:10, donde dice que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Quiere decir que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Jesucristo es el espíritu de la profecía. Vamos a hablarlo. La primera entonces es negar el nacimiento de Cristo. Que Cristo es el ungido, que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo es Dios con nosotros. Eso es lo que hace el anticristo. Número 2, ellos niegan su nacimiento virginal. Cuando estábamos hablando nosotros de la definición de la mujer, nosotros estuvimos mencionando en ese momento de que el Padre concibe en María a Jesucristo, o sea que es una concepción espiritual y que por lo tanto el nacimiento de Jesucristo no iba a ser un nacimiento humano. Ellos, para poder demostrar que Jesucristo es un nacimiento humano, recalcan en el nacimiento virginal de Jesucristo. Pero si usted entiende que el nacimiento es un nacimiento espiritual, no importa cómo ellos se lo quieran disfrazar, porque el Padre de Cristo es Dios. Tercero, ellos niegan la resurrección, porque si Jesucristo resucitó, todas las teorías que ellos puedan formular no tendrían ningún sentido. Cuando está hablando Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, 2 y 3, pueden decir que, dice Pablo, que él en vano predicaría este evangelio si no se cumple casualmente. Dentro de una de ellas es que Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó por nosotros, porque ese es Jesucristo casualmente. El punto número 4 es que ellos dicen que Jesucristo tampoco pudo haber vivido una vida sin pecado. Y efectivamente Jesucristo vivió una vida con pecado, porque si no hubiera sido así, tendríamos que eliminar muchas partes de la Biblia, pero principalmente Mateo 5:17, cuando dijo que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino que Jesucristo vino a cumplirla. Y a lo largo de los 2000 años de historia que nosotros tenemos, las profecías de Cristo Jesús se han venido cumpliendo una atrás de la otra, como les mencionaba en la clase pasada. Una de las profecías más abundantes y más ricas es la conformación del Estado de Israel, de acuerdo a las profecías que están establecidas en el libro de Zacarías. Y la última es que Jesucristo regresará para juzgarnos. Ellos tampoco lo creen y muchas de esas doctrinas lo que dicen es que ellos van a pasar la tribulación y tienen que ser muy buenas personas para hacerlo. Tienen que cumplir a cabalidad lo que está establecido en las enseñanzas de ellos. Y las enseñanzas de ellos están en el Catecismo de la Iglesia Católica, están en el Libro del Mormón, están en la Perla de Gran Precio, están en la Atalaya, están en los libros escritos por Ellen White. Entonces, para que usted pueda ser un cristiano perfecto, usted tiene que cumplir exactamente con lo que ellos dicen. Por ejemplo, ellos dicen que los adventistas, ellos tienen que cumplir el sábado.
Pero se les olvida que Jesucristo dijo en Mateo 12:8 que Él es el Señor del sábado. También se les está olvidando lo que Jesucristo dijo, que Él es el Señor del descanso. También dijo en Mateo 11, cuando le dijo a los judíos, dice, venid a mí todos los que estás cansados y trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Entonces, este es el panorama que se va a mover a través de las falsas doctrinas. Ahora, voy a mencionar las características y las voy a mencionar de una manera rápida para que ustedes las entiendan. Así como Dios Padre con el pueblo de Israel tuvo hijos, y de Dios Padre y el pueblo de Israel nace un hijo que es Jesús. Y Jesús empieza a generar hijos y forma la iglesia. Buscame Juan 8:44, si me haces el favor. También tenemos que entender que Satanás también tiene hijos. Y esos hijos nacen de la relación entre el falso profeta, el anticristo y Satanás. Vea lo que dice San Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está diciendo, o sea, él tiene hijos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos del padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer su padre? Con toda la negación de Cristo, dice, él ha sido homicida desde el principio, él llevó a Adán y Eva al pecado, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir entonces que todas las personas que están inspiradas bajo las falsas doctrinas se conocen bíblicamente como los hijos de Satanás y que ellos tienen un padre, y ese padre se llama Satanás. Vamos a ver. Cuando estamos hablando que es padre de mentira, que él es el engañador y que él es el mentiroso, a él lo revisten algunas características que voy a mencionar. Uno, en los tiempos en que él aparezca, cuando él aparezca, yo voy a mencionar algunas de las características que él tiene. Yo conversaba, les decía a usted la semana pasada, y también lo conversaba con Ofelia, que algunas de las características es esto. Ustedes han escuchado mencionar ahora que se dice que las cárceles de los países nórdicos están libres, o sea que ya no hay gente en las cárceles y que más bien las van a dedicar a hacer hoteles. Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo no van a estar libres las cárceles si todo es permitido? Sí, la eutanasia es permitida, el uso de drogas es permitido, el aborto es permitido, el consumo, no sé si ya lo dije, el consumo de drogas es permitido, la libertad de culto es permitido, los homicidios tienen que tener ciertas características para que sean permitidos, o sea, que si todo es permitido, ¿quién es el que lo va? ¿Quién es el que no va a poder vivir bajo esas condiciones? Vamos a ver. Uno de los engaños más grandes que han habido a través de la historia en la iglesia es que una iglesia o una persona se ha encargado de perdonar los pecados de la humanidad y ha pedido pecado incluso públicamente. Al darse esa situación, el perdón ya no depende de Dios, el perdón depende de un hombre, y esa va a ser una de las características que va a tener el anticristo, porque él va a tener su propia ley. Quiere decir, y esto se lo digo para que ustedes vayan analizando, que a través de la historia han habido movimientos de hombres, de filosofías de hombres, donde se permite accesar a una persona que fue nombrado por otras personas para que perdone los pecados de los demás, cuando solamente Dios los perdona. Entonces, esa va a ser una de las características que nosotros vamos a encontrar en la época del anticristo. Lo único que usted va a necesitar en ese momento es adorar al anticristo y sus pecados van a ser perdonados, porque ya él va a usurpar el lugar que Dios tiene para nosotros. Segunda característica del anticristo, porque es un hombre de pecado, va a tener un poder militar inmensamente grande detrás de él. Ese poder militar va a hacer que aquellas personas que no lo sigan a él mueran. Hay un hombre que aparece en el libro de Apocalipsis en la iglesia de Pérgamo que se llama Antipas. La palabra anti, igualmente que como anticristo, significa contra. Y paz, no pax, porque ahora voy a hablar de la pax romana, y la palabra paz significa todo. Entonces quiere decir que Antipas, por eso aparece definido en la palabra de Dios, estaba
contra todo lo que era el Imperio Romano. Por eso lo mandaron a matar, porque él no adoró al César. Entonces, eso significa la palabra Antipas. ¿Por qué? Porque va a haber un poder militar que va a someter a las personas a hacer la voluntad de otra persona. O sea, Satanás va a gobernar como hombre. Muy bien, tercero. Él va a ser blasfemo y persuasivo. Por eso en 1 Corintios, en Colosenses 2:4, dice que nosotros nos debemos de cuidar de las palabras persuasivas. Voy a decirles, voy a explicar a ustedes algunas palabras persuasivas y no emitan criterio hasta que yo termine lo que yo voy a explicar. Al mundo lo están confundiendo. Están diciendo de que el LGBTI se fundamenta en el feminicidio. Ok, vamos a ver qué es el feminicidio. El feminicidio es cuando un hombre mata a una mujer o una mujer mata a un hombre en razón de su sexo. Eso es un feminicidio. Entonces, cuando hay una diferencia entre un hombre y una mujer, entre hombre, y mujer, eso se llama homicidio. Eso no se llama feminicidio. Feminicidio es cuando un hombre en razón de su sexo va a matar a una mujer porque ella es mujer. O viceversa, cuando una mujer viene y mata a un hombre por razón de su sexo, que sí se dan, pero no es una universalización de término, porque la palabra feminicidio es cuando yo voy a matar a la otra persona en razón de su sexo. Y cuando usted va y usted lee las noticias o las escucha o las investiga, usted lo que se está dando cuenta es que hay una diferencia entre una relación de dos personas, llámese pareja o no se llame pareja. Entonces, el término feminicidio no es un término que está bien utilizado. Tenemos que poner mucha atención a lo que nos están diciendo. Les decía la semana pasada, el origen de la palabra matrimonio. El origen de la palabra matrimonio viene de la palabra matriz. Tiene que haber una matriz, pero no puede haber ausencia de matriz ni tampoco dos matrices. ¿A dónde nace esto? Esto nace con el derecho romano. El derecho romano se fundamenta básicamente en la familia. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace básicamente. Vamos a ver. Ellos argumentan la violación. Dice que se están violando los derechos de ellos porque no hay una concesión civil o no hay leyes que los argumenten a ellos. Entonces, primero dos cosas. El movimiento LGBTI que estoy hablando en este momento no podría subsistir si no es que las leyes del hombre así lo hacen. Quiere decir que eso no proviene de Dios. Es porque las leyes del hombre lo sostienen. Pero vamos a ver otra cosa. ¿Qué sería entonces una violación de los derechos humanos? Vamos a ver. Una persona que es ciega va a solicitar la licencia de conducir a su pueblo y no se la dan. Entonces le dicen que no le dan la licencia porque él es ciego. Entonces él podría argumentar lo mismo, que como él no ve, le están violentando sus derechos civiles. No, no es así. A él no le están dando la licencia porque no ve. Y nosotros los cristianos no aceptamos el matrimonio homosexual porque tenemos claramente definido y biológicamente está que hay un hombre y que hay una mujer. Vamos a argumentar una tercera cosa. Están básicamente peleando por los derechos, pero son derechos económicos. Dice que ellos quieren tener una familia. Vamos a ver entonces cómo desglosamos este término. Si yo tengo una amistad con un amigo mío, ¿yo tengo derecho a los asuntos económicos de él? No, porque para eso se establece lo que se llama un will o lo que se llama una herencia. Yo puedo heredar a la otra persona y yo le puedo dejar mis bienes a la otra persona. Yo no necesito casarme, porque el derecho de la familia casualmente se constituye para beneficiar a la familia, no para beneficiar a una persona, es para beneficiar a la familia. Por eso es que entonces el Estado o el gobierno, porque la sociedad, vamos a ver, un individuo viene de una familia, quiere decir que la base de la familia son los individuos. Entonces la sociedad va a proteger, o el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la familia. Y cuando el individuo sale al mundo normal, está siendo representante de la familia que lo educó a él. Las familias constituyen la sociedad y las sociedades son los que nombran los gobiernos. Pero en este caso nosotros estamos siendo transformados no por una familia, sino que estamos siendo transformados por un grupo de personas que quieren constituir una familia, pero esa familia no existe.
¿Por qué les menciono todo esto? Porque es importante uno de los argumentos que va a tener el anticristo, y es que él va a fomentar el pecado en el mundo. Y obviamente, si él no tiene sus propias leyes, no lo va a poder hacer. Cuarto punto, hablamos. 1, que va a fomentar la vida impía y mundana. 2, que va a gobernar por poderes militares. 3, que va a blasfemar y a ser persuasivo. ¿Contra qué? Contra lo que ya dijimos. Contra Jesucristo, contra el nacimiento original de Cristo, contra la resurrección, contra que la vida intachable de nuestro Señor Jesucristo, y que Él regresará a juzgarlos. Eso que está ahí establecido, Él lo va a manejar y lo va a cambiar. Entonces, esas leyes Él las va a cambiar, pero Él las va a imitar, y más adelante lo vamos a ver. Ustedes han oído ahora la expresión que últimamente se ha dado, que dice que ese es un gran ser humano. Eso se llama el humanismo. Y el humanismo y el ateísmo van mucho de la mano, porque nadie se salva por ser buena persona. ¿De acuerdo? Jesucristo dijo que no habían buenas personas, ni tampoco que nadie es perfecto. Como dijo Juan, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, para ser salvo, tenemos nosotros que recibir a nuestro Señor Jesucristo en el corazón nuestro, independientemente si seamos o no seamos buenas personas. Por ejemplo, Ted Bundy, que fue un gran asesino aquí en los Estados Unidos, o si hablamos de los hijos del diablo en Costa Rica, o todos los asesinos que nosotros conocemos en este mundo, el mismo Hitler, como yo digo a veces en la iglesia cuando predico, ¿qué pasaría si cuando yo llego al cielo está Adolfo Hitler recibiéndome? Y me dice, hola Danubio, ¿cómo está? Bienvenido, usted se encuentra en el libro de la vida, pase para adelante. Qué susto yo me llevaría. Pero es que el amor de Dios es tan grande y tan misericordioso que nosotros no sabemos todo lo que ha sucedido. 3, va a haber, otro punto más, va a haber una persecución religiosa en el momento en que la iglesia se vaya, porque ya la estamos viendo, y usted nada más ponga atención hacia dónde es que se están moviendo los movimientos contra los cristianos, y ustedes se van a dar cuenta en qué países son y cuáles son las características de esos países. Hay una persecución contra la vida religiosa. Obviamente, ya entendemos que es contra Jesús, su nacimiento virginal, su resurrección, su vida sin pecado y su regreso para ser juzgados. 4, el anticristo va a conquistar al mundo. ¿A través de qué? De sus leyes. Él va a tener sus propias leyes, como lo tenía el Imperio Romano. El Imperio Romano no ha caído. El Imperio Romano manejaba sus propias leyes a través de lo que se llamaba la Pax Romana. ¿Qué era la Pax Romana? La Pax Romana era el derecho que le otorgaba el César al pueblo de que ellos asistieran a un tribunal, en aquel tiempo era tribuno, y ellos se presentaban los dos ante el tribuno y le decían, yo tengo un conflicto con Pedrito, porque Pedrito me robó la gallina. Y entonces decía Pedrito, mentira, yo no le robé la gallina, vamos a mi casa y yo le enseño al gallinero. Entonces se hace un argumento ahí. Al final, el tribuno decía, Pedrito, usted tiene la razón. Y cuando el tribuno le decía a Pedrito que él tenía la razón, todo el Imperio Romano estaba a favor de Pedrito. ¿Qué tenía que hacer Danubio? Pagarle a Pedrito la gallina que le había robado, o lo que hubiera determinado. Y ahora nos encontramos nosotros en estos momentos en el mundo que hay una gran cantidad de injusticias con respecto a la ley, porque los hombres se dejan sobornar y entonces no hay una justicia como la que tiene Dios con nosotros. Nosotros sentimos que a veces no vivimos en un mundo justo, pero eso no es cierto. Nosotros vivimos en un mundo totalmente justo por parte de Dios. Dios no puede tentar a nadie, sino que nosotros somos tentados, dice la palabra de Dios en Santiago, por nuestros propios deseos insatisfechos, porque el hombre nunca, eso se llama la concupiscencia. El hombre peca por sus propios deseos, no peca porque Dios le pone el pecado se lo pone Satanás. Y finalmente, el anticristo va a tener la característica de que él va a buscar la adoración imperial, lo mismo que vimos en el libro de Mateo 4. Vamos a ver dos cosas más del anticristo. El anticristo va a blasfemar contra Dios. Y en Apocalipsis 13:6 dice, eso está en el estudio, 13:6 dice, y el anticristo, voy a leer aquí, le voy a poner la palabra anticristo, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, aquellos que habitan en el cielo. Entonces, el anticristo se va a encargar de establecer blasfemias contra Dios, pero
A él se le olvida también que cuando uno levanta una blasfemia, se le está olvidando lo que decía el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 7, cuando él dijo lo siguiente: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en esas condiciones en vano. Entonces el anticristo se va a encargar, o sea, todas estas son las características del anticristo para que ustedes las vayan teniendo. Uno siempre le dice a la persona: no jure, no prometa, no diga, no apueste, porque Dios no quiere todas esas cosas. Y finalmente, para terminar esta primera parte que estamos hablando de la blasfemia contra Dios, dice el libro de Mateo 12:36, que él me lo explicó el domingo de la semana pasada, cuando se va a abrir el libro de las palabras ociosas, y cuando él dijo: de toda palabra ociosa darán ustedes cuenta en el día del juicio. O sea que hay tres argumentos muy fuertes que el anticristo va a utilizar para establecerse él como el anticristo a través de la blasfemia. Uno, que va a blasfemar contra Dios y lo que está en el cielo. Dos, que va a tomar el nombre de Dios en vano. Y tres, que va a hacer que la gente proclame palabras ociosas contra la creación. Ok, ya terminamos la primera. Vámonos a la segunda. Dice, afirma que es un Dios y que él será objeto de culto. Vamos a ver esta idea rápidamente. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, yo les dije a ustedes que se iba a hacer una estatua y que esa estatua iba a tener 60 pies de alto, 6 metros de ancho, y iba a establecer en Babilonia, que es uno. Eso es lo que significa, si quieres lo pones en Daniel 3, 1 y 2. 1 y 2. Y vamos a leer ahí porque lo único que me interesa es que veamos los números. Dice así: y Nabucodonosor, que fue el primer rey gentil que gobernó el mundo de aquella época, hizo una estatua de oro. Igualmente el oro, dice, porque representaba a Babilonia, cuya altura era de 60 codos. El número 60 representa una nueva generación. ¿De qué? De impíos. Una nueva generación de gentiles, dice. Y su anchura era de 6 codos. El número 6 representa el número del hombre. Dice, y se levantó en un campo en la provincia de Babilonia. ¿A quién están hablando? Que entonces, como hablábamos la semana pasada, cuando definí yo la religión, en el libro de Génesis capítulo 11, Babilonia es la madre de todas las falsas doctrinas en el mundo, y empiezan desde aquella época, porque en Génesis 11:4, lo que está tratando, lo que dice la escritura, es que los hombres por sus propias manos quisieron edificar un templo para llegar a Dios. Y eso casualmente es lo que hace la religión. ¿Qué es religión en otras palabras entonces? Es todo lo que el hombre quiera hacer por sus propios medios para llegar a Dios. Y Jesucristo dijo que la salvación de nosotros es por gracia y no por obras. Entonces, otra característica del anticristo es que va a salvar a las personas por sus obras. ¿Ok? Entonces, él afirma que es un objeto de culto y él lo va a buscar. Ese objeto de culto que él busca lo va a recibir en el momento en que la iglesia se vaya, en la tribulación. Específicamente, ustedes lo van a ver en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, que estén en las notas, y él se denomina a él como el hombre de pecado. La característica cuando él empiece a ejercer esa facultad es cuando él entre al templo de Dios y lo profane, y entonces él se va a autodenominar como el anticristo o como el Dios, y todos lo van a tener que honrar a él. Eso es lo que se denomina como el hombre de pecado. Número 3, todo esto está en las notas, yo lo estoy repasando rápido para que ustedes lo tengan. Dice, se mostrará con milagrosos poderes. Leyendo, haciendo un resumen de 3 escrituras, él dice, primero, en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12, dice, que deslumbrará con engaños a las personas y lo adorarán por cuanto no recibieron el amor de Cristo. Las personas que lo van a adorar a él son aquellas que no tienen a Cristo en su corazón y que tampoco van a ser salvas porque el amor de Cristo no está en ellos. Primera característica. Segundo, él va a hacer que descienda fuego del cielo. Vamos a ver. Y voy a unir aquí 2 escrituras, Juan 13, 13 y Juan 4, 44. Dice, va a hacer que descienda fuego del cielo. Juan 13, 13 así lo menciona. Y en Juan 4, 44 dice, cuando estaba Tomás y Tomás no quería creer, y le preguntaron a él que si ya Jesucristo había resucitado, él dijo, no, yo no creo. Entonces,
Aparece Jesucristo, les muestra las señales que él tenía y entonces Juan creyó. Esa es una de las cosas que él se va a aprovechar. Él se va a aprovechar de señales, como le dice a uno mucha gente. Es que Dios no existe. Es que Dios no existe. O como conversaba yo también y decía, y era con mi papá. Mi papá me decía a mí, es que vos ves en todo lado, vos ves diablos, Danubio, me decía mi papá a mí. Y yo le decía a mi papá, es que yo bíblicamente sé que solamente existe el bien y el mal. Digo, porque en algún momento en las escrituras algo se definió como intermedio y Cristo lo vomitó, que fue la iglesia de la Odisea, cuando le dijo, fríos o calientes porque tibio los vomita. Entonces tenemos una señal que va a ser que Él va a venir a hacer unas señales y va a tomar control del mundo. Me preguntaban la vez pasada de que Jesucristo, si Satanás podía sanar a las personas o no. Vamos a repasar un momentito el libro de Job. En el libro de Job, Job era un hombre intachable delante de Dios, pero yo quiero retomar básicamente algunos versículos. Ponete Job de Job 1:14 hasta el 17. 1:2.14-17. Y voy a hacer un resumen, -17. Ok. Voy a sacarlo de aquí mismo. Hay que entender que Satanás no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Pero como la humanidad en ese momento, estamos hablando ya de la tribulación y la gran tribulación, no quiso reconocer a Dios, pues el que va a tener el control del mundo va a ser Él. Cuando estudiamos nosotros en Apocalipsis 8:9, ustedes se van a dar cuenta de lo que Satanás hace. Pero vea lo que dice aquí, Job 14:15. Dice, y vino un mensajero, perdón, Dios le permitió a Satanás ir a tocar a Job y le dijo, no lo toques a él, ni tampoco toques su vida. Entonces se viene Satanás y le va a tocar lo que él tiene. Vamos a ver qué le tocó. Y vamos a revisar rapidito lo que estamos viendo aquí. Dice, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. O sea, todo eso era propiedad de Job, dice. Y acometieron los sabeos, era un pueblo, tomó un pueblo. Dice, y acometieron los sabeos y los mataron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Dos cosas quiero rescatar aquí. Una, que Satanás tomó todo un pueblo. Ese pueblo tomó las armas y con esas armas mataron a los hijos de Job. Eso fue lo que hicieron. Vamos a la segunda. En el versículo 16 dice, Satanás toma control de la naturaleza. Por eso es bueno explicar esto con detalle. Dice, aún estaba hablando, el siervo anterior que le llegó a dar el mensaje a Job, y le dijo, cuando vino otro y le dijo, fuego del cielo cayó. O sea, Satanás tiene la capacidad de tomar control de la naturaleza. Y ese fuego cayó y le quemó. ¿Qué le quemó? Le quemó las ovejas y los pastores. Y está siendo claro ahí, ese fuego le va a destruir a las ovejas y los pastores. Véalo usted proféticamente hablando. No está diciendo que mató a las cabritas. No, mata a las ovejas y mata a los pastores, dice. Y los consumió. Entonces, primero toma un pueblo. Segundo, toma control de la naturaleza. Y vamos a ver en el tercero. Dice 17, y todavía estaba hablando y vino otro y dijo, otro pueblo lo tomó, dice. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente yo escapé. Vea que ellos entraron y se robaron la riqueza que tenía ese pueblo. Se robaron lo que Dios le había entregado a Job. Se lo dejaron ellos y esto es exactamente cuando usted se pone a hacer un poco de análisis bíblico, ellos están robando los derechos de Dios que podrían ser la palabra de Dios y la corrompen y se la llevan. 3 cosas sucedió aquí. Primero, a filo de espada mataron los sabeos a los hijos de Job. 2, toma los recursos naturales y toma las rayos, porque cayó fuego del cielo, que cayeron rayos, y Satanás es conocido como un rayo también, después lo vamos a ver, y con eso mata las ovejas y los pastores, que para nosotros hoy tiene una gran definición, antes no la tenía. Y finalmente también toma escuadrones y mata y arremeten y se llevaron. Eso significa se robaron lo que estaba ahí en crisis. Entonces, estos argumentos que yo les estoy dando ahora están escritos en la Biblia para que Satanás casualmente, para que nosotros comprendamos
qué es lo que está aconteciendo en estos momentos. ¿De acuerdo? Van a ver un poquito más de argumentos ahorita con lo que yo les voy a decir. El punto número 4 dice lo siguiente. Ya vimos que el punto número 2 es la blasfemia contra Dios. El punto número 1. El punto número 2 afirma que es Dios y será objeto de culto. Esa fue la segunda que vimos. La tercera dice, se mostrará con poderes milagrosos. Punto número 4. Dice que el anticristo revive. Vamos a ver. Si el anticristo revive y él está negando la resurrección de Cristo, pues obviamente tenemos nosotros que pensar que él va a querer hacer lo mismo. Y como Satanás tiene la facultad, de acuerdo a lo que yo les acabo de explicar a ustedes, de generar enfermedad y de soltar la enfermedad, porque hay dos maneras, como lo habíamos dicho anteriormente, de que Satanás no es que él sana, porque no puede sanar a nadie. Satanás da la enfermedad y lleva a la muerte, pero la muerte solamente la puede dar Dios. Pero también Satanás puede soltar a la persona y entonces puede producirse una sanidad en él. Pero no es una sanidad que venga de Dios. Entonces, cuando el anticristo va a revivir, que es lo que dicen las escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta, en el capítulo 13, 14, dice así, que se le producirá una herida mortal. Entonces vamos a entender eso de la herida mortal. Lo van a resucitar. Pero la gente, para poderlo ver a él resucitado, tienen que verlo morir y tienen que levantarse. Yo no sé si ustedes algunos vieron la película de Sherlock Holmes, de aquel señor que fue muerto por medio de una catarsis y entonces después lo revivieron. Yo me imagino que algo así va a ser. Cuando el anticristo, conociendo él, porque Satanás es el que le da los poderes a ellos, muera, él va a resucitar y va a convencer al mundo. ¿Qué le pasó a Juan? A Tomás. Tomás no creyó, pero cuando lo vio resucitado dijo, ahora yo sé que tú eres el Hijo de Dios. En aquel momento, la gente que es ignorante, que no conoce las escrituras, y cuando me refiero a ignorante, no conoce la palabra de Dios, y lo vean que resucite porque no conoce los instrumentos que él utilizó con Job, van a decir, efectivamente, este es Jesucristo. Entonces, él va a aparecer como resucitado. Él se va a presentar a engañar a las personas haciéndose pasar como el resucitado. Y al momento de resucitar él, entonces dice, Apocalipsis 13:12 dice, que la herida mortal que él tenía fue sanada. Y Apocalipsis 13:14 dice que a raíz de eso se hará una imagen para que lo honren y le adoren a él. Entonces, ahí tenemos nosotros expresado lo que significa el término de la resurrección del anticristo. Muy bien, vamos a seguir adelante. El anticristo pondrá sus propias reglas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Él está cambiando lo que Jesucristo, lo que dijo Pedro a raíz de las escrituras en Hechos 5:29. Dice, y Pedro dijo, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, para que el hombre le obedezca a él, él tiene que aparecer como Dios y tiene que generar sus propias leyes. Jesucristo no dejó ningún derecho, ni canónico, ni romano, ni nada establecido en la palabra de Dios. Él no lo dejó. Él lo que dejó fue una palabra escrita y que el Espíritu Santo a nosotros es el que nos va a llevar a nosotros a la verdad. Entonces, cuando nosotros entendemos que la ley suprema es Cristo Jesús, nos vamos a Colosenses 1:16, donde dice que todos los tronos, los dominios, las potestades y los principales y los gobernadores de este mundo están bajo su autoridad. Quiere decir que para que él recupere esa autoridad, él tiene que negar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en vista de eso, él va a negar a Jesucristo, va a poner su propia ley, va a eliminar la palabra de Dios y Dios le va a dar a él autoridad para que pueda actuar, porque el hombre de pecado, que es él, y los pecadores que están con él, que son sus hijos, así lo van a demandar, dice, y él gobernará, dice 13:7, todos son Apocalipsis. Apocalipsis 13:5 dice que a él se le otorgará la autoridad, pero dice se le otorgará, porque no la tiene, se la van a dar. Y 2, dice, en Apocalipsis 13:7 dice que él tendrá control sobre todo pueblo, perdón, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, así es que él va a gobernar con sus propias leyes. Él se va a proclamar Dios. Punto número 6. Dice, el anticristo controlará la economía mundial. Vamos a ver. Controlar la economía mundial es tener control del comercio, evidentemente.
Pero y siempre hay una moneda de canje. Cuando uno va a comprar, tiene una moneda de canje. En estos momentos va a haber como en los países comunistas o lo que ha habido en otros momentos como una libreta. Eso va a ser un chip. Las personas van a tener que marcarse. Van a tener, para poder estar bajo su régimen, van a tener que ponerse un chip. Entonces, con el poder que él tiene, solamente aquellos a quienes él les conceda el derecho, como decir, a quienes él les dé el perdón, o a los que lo reconozcan a él como su Dios, son los que van a tener ese derecho. O sea, solamente una iglesia salva. No, el que salva es Cristo, no es ninguna iglesia. Solamente Cristo salva. Y explica muy bien la palabra de Dios, de que esas personas van a ser marcadas. Dice Apocalipsis 13, 16 y 17, que si no se marcan, las matarán. Entonces dice, ¿a dónde estriba el poder de él? El poder de él estriba y está definido en Apocalipsis 6, cuando se abren los sellos. 1, por medio del hambre. 2, por medio de las armas y las guerras. Y 3, por medio de las muertes y las enfermedades. Y ya estamos viendo nosotros la orientación hacia las muertes y las enfermedades. Pero hay una disyuntiva que la gente tiene que resolver. Si la gente se marca y si la gente adora a Satanás, no será parte del reino redimido de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo tiene Hermes, tal vez lo vemos rapidito. Cuando dice, cuando se abrió el segundo sello, estamos hablando de que, vean al final del versículo, del final del versículo 4, dice, se le dio una espada. Esa espada es la que se le da al gobierno humano. Aparece en Romanos 13, ahí aparece la espada. Entonces, el anticristo va a tener esa espada. El tercer sello aparece y vean lo que dice, se abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro y el que lo montaba, que se llamaba fiel, negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, que es el comercio. Y vean que hay dos tipos de comercio, o sea, los que están en el poder y los demás. Dice, oí una gran voz en medio de ellos, de los cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario. El denario era el salario que se ganaba una persona en aquella época y le alcanzaba para vivir solo él un día, no una familia. Dice, y 6 libras de cebada, que eso ahí es donde está la división, el trigo y la cebada. Entonces dice, y 6 libras de cebada por un denario, dice, pero no dañes el aceite y el vino. Quiere decir que el aceite y el vino va a pertenecer a una clase diferente a la que va a estar siendo sumida por él y bajo su poder. Y todavía peor cuando estamos hablando de los que no somos o los que no son hijos de Dios en aquel momento. Cuando se abre el cuarto sello, dice en el versículo 8, dice, y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía un nombre, por nombre muerte, y Hades. Y Hades le seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Vea cómo va a matar el anticristo: con espada, con hambre, con mortandad, que son pandemias, y con las fieras de la tierra. Muy bien. Esos son los instrumentos y esa es la manera en que el anticristo va a gobernar la economía del mundo. Ok, muy bien. Acuérdense que él, cuando controle el mundo, él va a tener su propia ideología o su propia filosofía. Lo habíamos definido en alguna oportunidad en Colosenses 2.8. Si quieren lo ponemos, ese versículo es importante. Colosenses 2.8. Cuando Pablo nos hace la advertencia, dice lo siguiente. Dice, mira que nadie os engañe. Ya cuando vemos nosotros la palabra engaño, entendemos quién es. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Según las tradiciones de los hombres. O sea, quiere decir que las tradiciones son filosofías huecas de los hombres. Y él va a establecer tradiciones, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto que está aquí hablándole al pueblo de Colosenses es exactamente lo que él va a hacer. Porque la iglesia de la Odisea estaba ubicada en Colosas. Entonces, cuando esta carta le escribe Pablo, le está diciendo a los colosenses que ahora son tibios porque no dejan de ser mundanos, ni tampoco están sustentados en la palabra de Dios. Entonces, él les dice, tengan cuidado para que no sean engañados por medio de filosofías de hombres. ¿Por qué le dice eso? Porque en la palabra de Dios está todo lo que nosotros debemos de conocer para vivir bajo la cobertura
del Padre. Muy bien. Vámonos ahora a la séptima. La séptima dice, el anticristo va a profanar el templo. Obviamente, cuando el anticristo ya rompa el mismo pacto que hizo con los judíos, porque él, cuando va a empezar a gobernar, él, vamos a ver, en el pacto, en la tribulación, va a ser un periodo de mucha bonanza en el mundo. Porque el anticristo va a venir y va a empezar a formular toda una serie de estrategias a nivel mundial, empezando con el pacto que hay entre los árabes y los israelitas. Va a empezar a hacer ese pacto a nivel mundial para que él, casualmente pueda gobernar. Entonces va a empezar a generar mucha riqueza, va a generar mucha abundancia en el mundo, pero obviamente ya la iglesia no está. Él va a hacer que el pueblo de Israel deje de hacer lo que está haciendo y se dedique a desarrollar su propia economía. Pero está escrito y la gente no lo entiende. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Yo sé que le dieron un espíritu para creer la montaña, la mentira. Y les quiero decir que el anticristo es un espíritu, ¿verdad? Los anticristos. El anticristo como tal es una persona. Muy bien. Entonces vamos a ver. Cuando él profana el templo, se van a dar varias características dentro de esa profanación. Estamos hablando del punto número 7. El anticristo profana el templo de Dios. Repito, el anticristo profana el templo de Dios. Entonces dice, primero, ¿cuándo se va a producir la profanación del templo de Dios? Eso está establecido en el libro de Mateo 24, del 15 al 21. Después lo vamos a ver. Dice, número 1, se va a dar la abominación desoladora, que es el sacrificio de un marrano en el templo. Entonces se va a profanar toda la creencia de los judíos y obviamente los judíos van a ser perseguidos y van a ser matados. 2, se va a abolir el continuo sacrificio. 3, él va a invadir el reino cuando sus personas se sientan seguras y él se va a apoderar de ellas. Me estaba acordando de algo. Esa canción de Israel de Oro, yo la puse porque en cualquier momento vamos a estudiar la ciudad de Israel. Si ustedes se ponen a pensar, porque es una ciudad tan codiciada, primero que todo la palabra Jerusalén, que es la ciudad, representa ciudad de paz. Y paz nunca ha habido. La pregunta es, ¿por qué no ha habido? ¿Y de dónde es que no hay esa paz? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, Satanás va a entrar y el tercer templo de Jerusalén se va a construir casualmente en Jerusalén. Él lo va a entrar y lo va a corromper, lo va a maldecir, va a sacrificar un cerdo, que es un animal inmundo, y ustedes lo pueden estudiar en el libro de Levíticos capítulo 11. Finalmente, él va a someter a toda la humanidad debajo de su poder. ¿Cuál es el propósito? Como digo, él vino a robar, a matar y a destruir. Él va a saquear toda la riqueza del mundo y él se la va a dejar. Analice usted también las dictaduras que hay en el mundo. Dígame a dónde se están concentrando los capitales. Se están pasando a manos de muy pocos. No los históricos, porque ya eso nosotros lo sabemos, sino los nuevos gobiernos que están tomando el mundo. Ustedes pueden observarlo y esto se los menciono para que ustedes lo analicen y tengan ustedes sus propias opiniones. Dice, finalmente él hace un acuerdo de paz, como lo dije al principio, cuando empieza la tribulación, y él mismo es el que lo va a romper. Esa es la séptima característica. La octava es que él va a intentar destruir Israel. El anticristo va a intentar destruir Israel. Y aquí hay una gran cantidad de profecías establecidas. Dice, Satanás siempre ha buscado tener el control de Israel. De hecho, en estos momentos está dividido en 4. Esa profecía está en Daniel 11, 40, 41, cuando el anticristo va a destruir Israel, dice en un resumen de nota, en Daniel 11, 40 y 41 dice, tomará Jerusalén, pero él le va a ordenar al pueblo que escape. Eso lo vamos a ver en Mateo. Dicho sea de paso, de todo esto que estoy hablando aquí, yo voy a hablar el domingo, para que lo vayan entendiendo, porque yo voy a ir relacionando. Vamos a ver, aquí lo puso él, me dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad. Eso es un ejército. Con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará e inundará. La inundación significa que tome lugar y pasará.
Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. O sea, el pueblo de Israel va a huir. En Mateo lo vamos a estudiar el domingo. El pueblo de Israel va a huir, va a salir de Jerusalén, pero él va a tomar el control de Jerusalén. Es parte de lo que él tiene planteado. El pacto que estamos hablando aquí, ya eso es aparte, aparece en Daniel 9:20, si quieren lo ponemos, Hermes, Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ve que dicen confirmará, y es una palabra que yo siempre menciono mucho. Confirmará es que ya se firmó. Confirmará es que se firmará nuevamente. Ya ese pacto se firmó en 1978, ya lo había mencionado, entre Menachem Begin, Anwar Sadat y Jimmy Carter. Ahí se dio. Y dice, y a la mitad de la semana, cuando empieza la tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que es lo que les estoy diciendo. Después, con una muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación. O sea, el anticristo va a gobernar al final. Dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el juicio de Cristo. Todas estas profecías las vamos a ir estudiando nosotros un poquito más adelante. Y es donde él va a intentar destruir el pueblo de Israel. Punto número 9 del anticristo, porque hay muchísimas, pero yo saqué 10. Dice, la causa que los ejércitos de la tierra luchen contra Cristo. Eso está establecido en la guerra del Armagedón. La conclusión de la guerra del Armagedón aparece en muchas escrituras, por eso es que no es secuencial. Una aparece en el libro de Apocalipsis 11:15. Otra aparece en Apocalipsis en Apocalipsis 16:16 y también aparece en Apocalipsis 19:20 y 21 y también aparece en Apocalipsis 20. O sea, la misma historia se narra. Quiere decir que hay muchos versículos, hay muchos capítulos que tienen situaciones paralelas. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, esta que estoy mencionando aquí es que todos los reinos de la tierra se van a reunir para batallar contra Cristo. Vámonos al versículo 19, Revelaciones 19, 13 al 18. No, 19, 13 al 18. 18. Vamos a ver. Vamos a reconocer quién es el que viene. Dice el 13, en la guerra final dice, estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Voy a repetir otra vez el punto número 10 de qué se trata. Dice, dirá que Dios es poderoso en la persona de Jesucristo. Y aquí saqué algunas escrituras para que ustedes las vean. La primera, el que viene es el que se llama el Verbo de Dios. En el versículo 16, ¿qué dice? En su vestidura y en su muslo tenía escrito el nombre de, una frase que yo uso mucho, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y a quién va a destruir? Vamos a ver lo que dice el 18, dice, para que comáis, está convocando a todas las aves de rapiña, dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos, carnes de jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y ahí se acabó, porque el anticristo es tan, no sé, iluso, no sé qué será, que él va a creer que con el poder que él tiene en el mundo va a poder destruir al Espíritu de Dios y se le olvida que el que le dio vida a los hombres es Dios a través del Espíritu y su aliento de vida. Bueno, aquí llegamos nosotros a lo que entendemos por el Apocalipsis. Ahora, como yo tengo un solo monitor, si quieres vámonos a la pantalla, Hermes. Yo quisiera que todos los que van a hacer preguntas, escriban en el chat si tienen alguna pregunta y la hagan, para que ustedes puedan, para que podamos entrar en orden. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quisiera. Tal vez si ponemos la pantalla total para ver quién está haciendo la pregunta. Pantalla total está hablando del chat, o necesita usted aplastarle ahí donde dice chat para que vea quién pregunta. Abajito. ¿A dónde?
Ponga el cursor abajo y donde dice chat, ahí le aplasta. Ok. Pero yo quisiera que hicieran la pregunta en vivo. Alguien que quiera hacer la pregunta y entonces la suelta de una vez. La otra es como le hicimos la vez pasada, que abre el micrófono, el que vaya queriendo hablar y así nos vamos Eso viendo. es. A eso es a lo que me refiero. Ok.